Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas. Grato estar juntos y dispuestos para escuchar su palabra. Vamos a tener hoy un énfasis muy importante y es identificándonos con el reino. En los versículos que leímos hay un concepto de esperanza y es la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes y la diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Es que nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza de nosotros es que cada día estamos más cerca de la presencia de Dios. Pero entonces las personas siempre cuando hablamos de esto pensamos que es morir para estar delante de la presencia de Dios. Y no estamos hablando de ello. Estamos hablando cada día estar más cerca de la presencia de Dios. Aquí en la tierra, cada día estar más cerca de la presencia de Dios. En la antigüedad, yo escuchaba a los predicadores y decían, cuando nos encontremos con el Señor allá en los cielos, y yo decía entre mí de jovencito, qué bueno que nos encontráramos con el primero acá en la tierra, ¿sí? Porque la tarea es esa esperanza de encontrarnos todos los días con el Señor. Todos los días redundar en esa gracia, misericordia y fidelidad de Dios con nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en un texto de 14 versículos hay 3 conceptos de esperanza? Hay 3 ideas de esperanza. Porque las personas que pierden la esperanza son personas que pierden el sueño, pierden los anhelos, pierden la proyección. Pero nosotros no perdemos eso porque nosotros tenemos siempre la esperanza puesta en cada uno de nosotros, ¿cierto? No, puesta en Cristo Jesús. Por eso nosotros no paramos de esperar. Siempre estamos esperando en Él. Siempre estamos confiando en Él. Pero ¿cómo lograr todo este concepto? Pues el apóstol Pablo dice que para poder que esto lo logremos, tenemos que empezar los más fuertes a ayudar a sostener a los más débiles. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo en conjunto? ¿Cómo no lograr yo avanzar cuando no puedo sostenerme a mí mismo? Cuando no puedo entenderme a mí mismo. ¿Cómo no puedo yo estar en medio de un pueblo que tiene tanta esperanza, pero no tiene una relación con Dios, no tiene una búsqueda con Dios y no nos soportamos los unos a los otros? Uno llega a algunas familias y dice así: hace 3 días no me habla mi esposo. Mi hijo está todo bravo y mi hija no sale del cuarto. ¿Qué esperanza tiene esa familia? Pero ¿qué esperanza también tiene una iglesia donde los líderes no se aman entre sí, donde los siervos no se entienden entre sí, donde no nos amamos los unos a los otros? ¿Tiene esperanza esa iglesia? No tiene esperanza. Porque no hemos aprendido a los más fuertes soportar a los más débiles. Y alguien llega y dice, no, pero si es que ella trota todos los días, ya va al gimnasio. No estamos hablando de esa fortaleza. Estamos hablando de la fortaleza espiritual. ¿Cómo nos fortalecemos los unos a los otros? ¿Cómo nos coayudamos los unos a los otros? Y el domingo pasado decía, cordón de 3 dobleces no se rompe, para los que estuvieron el domingo pasado. Y aquí vuelvo y lo repito, si nos unimos 2 o 3, nos ponemos de acuerdo, les dije también, en un buen propósito, ¿sí? Porque 2 o 3 se pueden poner de acuerdo para hacer cosas que no están en el propósito, pero si 2 o 3 se ponen de acuerdo en el propósito de Dios, está la bendición de Dios sobre ellos, sobre cada uno de nosotros. Y me gusta mucho este texto porque no tenemos excusa. El versículo 4 dice,
en español, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No tenemos excusa. Por lo menos tenemos unos conceptos claros de la Escritura. Por lo menos hay una palabra del Señor que ha filtrado nuestra mente, ha filtrado nuestro corazón, pero también ojalá haya filtrado nuestro entendimiento. Muy importante cuando nosotros somos perseverantes, cuando nosotros logramos incluir en nuestra vida diaria una relación también con la palabra. Entonces dijimos por primero que es muy importante el soportarnos los unos a los otros. Soportarnos unos a los otros. Pero ya estamos diciendo lo segundo, que vamos a la palabra para entender y aceptar el propósito de Dios. Mire qué tan importante es esto, mis hermanos. A veces estamos rompiendo los esquemas, a veces estamos rompiendo las cosas paradigmáticas que por mucho tiempo han estado en medio de nosotros, pero la palabra del Señor nos invita a nosotros hoy. Nos invita para que volvamos nuevamente a su palabra. Quien no vive la palabra, quien no contiene la palabra, quien no guarda la palabra, no puede amar el reino de Dios. No puede entender el reino de Dios. Eres inexcusable. Soy inexcusable. No tenemos excusa para decir no sabía. No sabía. Porque ante las leyes, el desconocimiento no nos hace a nosotros que no tengamos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad. Es que no sabía. No, aquí sí sabemos. Sabemos que para tener ese conjunto del reino de Dios, para poder entender ese propósito del reino de Dios, tenemos que ir a su palabra para volvernos a ella. ¿Alguien recuerda el énfasis de hoy? ¿Cuál fue el énfasis de hoy del mensaje? Identificarnos con el reino. Identificarnos con el reino. Tenemos un énfasis de identificarnos con el reino a través de la esperanza. Entonces, este versículo 4 nos dice que esa palabra trae para nosotros dos elementos fuertes que debemos de desarrollar. Paciencia. A ver, levanten la mano a todos los pacientes que tenemos acá, que no se enojan por nada, que están calmados, que siempre están en análisis de las cosas, que no tienen esa interpelación del enojo cuando van a hacer un reclamo. Somos pacientes y la palabra dice que está trabajando con nosotros algo que llama la paciencia. Para poder soportar los unos a los otros necesitamos ¿qué? Paciencia. ¿Y por qué desarrollamos esa paciencia? Porque tenemos una esperanza. Esa paciencia nos lleva a tener también una esperanza. Soy paciente y espero ahí en la cita médica porque tengo la esperanza que en algún momento me van a llamar. Y es casual, ¿no? Llegas 2 minutos tarde, ya pasó la cita. Llegas media hora antes, llevas 1 hora esperando y no pasa nada. Y eso nos va a pasar de manera constante. ¡Qué desigualdad! Pero de eso se trata. No de que seamos desiguales, sino que aprendamos a esperar en el Señor. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Si te piden que vayas 1 milla, ve 2. Como quien dice que no desesperemos. Como quien dice que la virtud de un creyente debería ser la paciencia para poder lograr la esperanza. Mire, las personas que desarrollamos y empezamos a trabajar el concepto de paciencia y comenzamos a trabajar con ese tema de paciencia, métase en una fila, ahí en un vehículo, una fila de 40 carros y espere que no se mueva esos 20 minutos para que vea cómo me pone la paciencia de nosotros. Y uno con una cita ya
a media hora todavía y uno ya casi sobre el tiempo, ¿cierto? Uno comienza a desesperar. Pero ¿saben una cosa? Yo agradezco a Dios por cada una de esas cosas que nos pasan, porque es lo que nos pule la paciencia. Después de tener 40 carros hacia adelante y 40 carros hacia atrás, usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Esperar, calmarse, perder esa situación difícil que usted quiere manejar a su antojo. Usted dice, no habrá una desviación por aquí, pero no la hay. Estamos 40 adelante, 40 atrás y yo estoy ahí de sándwich en el medio. Qué bueno desarrollar la paciencia, porque la paciencia nos trae esperanza. Otra vez, la paciencia nos trae esperanza. Esta semana los he de ver a todos desarrollando la paciencia. Pero les cuento una cosa, mis hermanos. La gente comienza a desesperar cuando no tiene las cosas que quieren y como las quieren, y todo el mundo comienza a revolucionarse porque no ve las cosas como ellos quieren. Pero el Señor está trabajando en nosotros, en nuestro ser interior, hasta formar nuestra paciencia. Cuando seamos pacientes, veremos la gloria de Dios de manera plena. Y también lo dije el domingo pasado, que nadie se enfrentó a una situación de adversa como la que tuvo que enfrentar Moisés. No les abrió el mar antes de que ellos llegaran, sino que tuvo que esperar que tuviera todo el acoso atrás, tuviera toda la presión atrás, tuviera toda la situación difícil del pueblo alborotado, porque no sabían qué iban a hacer, iban a morir. Y Dios trabajó la paciencia con ellos. Y cuando vieron abrir el mar, la esperanza fue plena. Así que el Señor todos los días va a trabajar con nosotros para abrirnos el mar de bendiciones. ¿Cuántos lo creen así? Uy, poquitos. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando para abrir el mar de bendiciones para nosotros? Todos los días, mis hermanos. Todos los días. El versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros. Parece que el reino de Dios no se construye de manera individual. ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Gerentes? ¿Administradores? ¿Cómo nos delega Él a nosotros o cómo nos reconoce? Dios, ¿cómo nos reconoce? Como hijos. ¿Es así? ¿Nos reconoce como hijos? Entonces, como hijos, ¿cómo debemos de crecer? Si todos somos hijos, entonces, ¿qué somos todos nosotros entre sí? Hermanos. Vamos en español, ¿no? Hijos, entonces ahora somos hermanos. Para que nos recibamos los unos a los otros. No que nos recibamos una contra los otros, sino que nos recibamos unos a los otros. ¿Saben, mis hermanos? No hay nada más triste que ver peleando a los hermanos por una herencia. ¿Y por qué a mí no me toca esto? ¿Y por qué? Y todavía está la mamá viva y peleando por la herencia. No espere que por lo menos entierren la mamá, pues. O esperen que entierran al papá. Pero peleando por la herencia. Entonces uno dice, ¿y qué hicieron todos estos hijos para pelear por esa herencia? Si todo lo construyó fue la pareja. Lo que le toque a uno, pues le toca. Es más, nosotros hemos decidido que cuando mueran nuestros padres no vamos a ir a reclamar nada. Solo decimos nosotros como familia. Porque nada nos pertenece a nosotros. Si alguien quiere darnos algo, lo recibimos, pero no vamos a ir a reclamar nada. Eso nos quedó claro. Porque ¿quién de ustedes puede reclamar herencia en el reino de Dios? ¿Por lo que has trabajado? ¿Por lo que has hecho? ¿Por todo el liderazgo que has mostrado? Aquí el texto dice, no. Si no nos recibimos los unos a los otros, la herencia, ¿cómo va a ser? ¿Buena? No.
¿Recuerdan al hijo que fue y se malgastó la herencia? Que refutó y dijo tantas cosas porque se gastó la herencia, y el otro que se quedó en la casa, que tampoco aprovechó la herencia. Pues nosotros ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro. Lo que nosotros tenemos hoy, mis hermanos, es que todos estamos trabajando por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque la herencia que Él nos va a dar, o ya nos ha asignado, ¿cómo se llama? Salvación. Somos herederos del reino de Dios. Y si somos herederos del reino de Dios, nos compete a nosotros recibirnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a recibir? El apóstol Pablo dice que cuando se encuentren los hermanos en la fe, se saluden de manera calurosa y con un beso en la mejilla. Dice eso. Que se encuentran y tienen tanta alegría de haberse encontrado, que sienten el deseo de abrazarse y saludarse con un beso en la frente o en la mejilla. Así que nosotros necesitamos incurrir en ese elemento tan importante que es el recibirnos los unos a los otros. Uy, mire quién llegó. Ay, Dios mío. Y comenzamos con esa actitud negativa. Ay. Ojalá no se demore mucho. Ahí corren a colocar las cuotas de la puerta, porque llegó alguien no deseado. No nos aprendimos a recibir los unos a los otros. Nos aprendimos a amar los unos a los otros. Y hay personas que cuando uno las va a visitar dicen, ay, iba ya de salida. Tan camiseta, pantaloneta, pero ya iba de salida. No, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, que solamente vengo a decirle y a desearle unos buenos días. O sea, no tiene la capacidad de recibirle, ¿sí? De recibirle. Él estaba en la sala viendo televisión, o viéndose una de esas series ahora, porque ahorita tenemos series por toda parte. Pero nomás llegó alguien a saludarlo, ya iba de salida. Y se inventa cualquier cosa, eso se coloca los trapos encima y para afuera, para que la otra persona, para no recibirlo. Y yo los entiendo porque a veces hay personas que son talladoras, canzonas, y que cogen y 2, 3 veces en la misma casa toda la semana. Hombre, ya, como dicen los muchachos, hostigan mucho. Pero si usted ve que llega alguien que nunca te visita, o lo tienes que saludar de un momento determinado, pues hágalo. Porque ese hombre y esa mujer que llegan a su casa también tenían la esperanza de verlo y saludarlo, de bendecirlo. Pero nosotros a veces ya estamos armados para no recibir a nadie en nuestra casa. Y si ahí tiene timbre y no tiene endijita, abren. Pero si tiene timbre y endijita para mirar, no abren. Ahí dice claro, recibirse los unos a los otros. El versículo 11 dice, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadles todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarían en él. Otra vez la palabra ¿qué? Esperanza. No solamente recibir a los que tienen su misma fe, sino a aquellos que necesitan encontrar una nueva fe. ¿La fe puesta en quién? En Cristo Jesús. ¿Saben que las personas están esperando que alguien les muestre un verdadero Cristo? Entonces las personas le dicen a uno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y hoy les voy a entregar la respuesta para que la tengan. ¿Sí? La iglesia verdadera es usted en una buena relación con Dios. Esa es la iglesia verdadera. Pero ¿dónde se congrega uno? No diga la primera iglesia bautista. Diga donde usted sienta que el Señor lo va a usar.
Si se llama Primera Iglesia Bautista, bien, y si tiene otro nombre, pero donde Dios lo vaya a usar. Porque si va a estar en una iglesia solamente para hacer montón, no tiene razón de ser iglesia, porque la iglesia es los que trabajan y sirven en el reino. ¿Sí? Y quizás Dios está con la expectativa de que usted algún día entienda el concepto de reino. Porque el reino no se llama Primera Iglesia Bautista, ni se llama Iglesia y Denominación Bautista. El reino de Dios es mucho más grande que una iglesia o que una denominación. Donde quiera que usted vaya, es parte del reino de Dios, porque Él te visita todos los días y Él hace que tu vida y mi vida se renueven a través del poder del Espíritu de Dios, a través de las Escrituras, a través de la relación con mis hermanos, a través de la paciencia y a través del compromiso que Él quiere que tengamos cada uno de nosotros. Pero el versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Cuando hablan de amonestación, no piensen en un regaño. La palabra amonestación desde el griego es motivación. Que yo pueda motivar a otro, pueda estimularlo para motivarlo, ¿sí? Entonces hay gente que dice: estaba amonestando al hermano fulano de tal. Amonestando, lo estaba regañando. Porque es que lo que hacemos nosotros no es regañar. No es regañar. ¿O quién de nosotros se siente con autoridad para regañar a otro por lo que ha hecho o ha dicho? Ninguno. Porque ante los ojos del Señor todos fallamos de una u otra manera. Pero lo que sí podemos hacer es motivarnos los unos a los otros. Cuando alguien está decaído, ha pasado una situación, a veces ni siquiera una palabra es suficiente. Un abrazo a veces es más efectivo. O una mirada diciéndole: aquí estoy, tranquilo, no se preocupe, aquí estoy. Una llamada, ¿cierto? Una llamada. La semana pasada que falleció el familiar, yo no pude viajar, pero la llamada fue efectiva. Motivó a la familia, la puso en otra condición. Cuando usted hace algo porque está lleno de bondad, lleno de conocimiento, usted puede motivar a otros. Pero si está lleno de rebeldía, de agresividad, ¿puede motivar a alguien? Una persona con agresividad puede motivar a alguien, pero cuando amonestan a alguien, a veces están enojados. Refutamos con acciones y palabras fuertes. Entonces, en vez de la palabra, la persona sentirse motivada, lo que siente que es bajonazo. No siente las ganas de seguir. En el colegio, en la reunión de padres de familia, nosotros siempre decimos a los papás: algunos de sus hijos llevan un nivel académico bajo, pero no es para llegar como cuando nosotros éramos niños que perdíamos una materia. ¿Y qué nos hacían? ¿Qué les hacían a los adultos que están acá y perdieron una materia en el colegio? ¿Les mandaron una carta de felicitación, cierto? No. Había que colocar jean doble, camisa doble, todo doble. Porque el juetazo nos hacía esperar. ¿Sí? Y uno decía: ay, está en la reunión. Uno ni salía feliz a recibir a la mamá o al papá cuando estaban en esa reunión. Ay, bueno, mi papá y mi mamá, nadie. No había nadie que abriera esa puerta. Papá tenía que abrir o cerrar la puerta él mismo, porque no había forma de que uno fuera a recibirlo. Como cuando uno siente que llegaron ellos, si no pasa ninguna cosa rara, todo el mundo sale con una felicidad. Ay, papá, mamá, ¿cierto? Con una felicidad le abren la puerta a uno. Así es en la casa de todos. Llega la mamá y el papá y todo el mundo feliz. Bueno, entonces no había felicidad, había una tristeza. Y cuando decían: bueno, muchachos, no les fue bien, pero vamos a trabajar juntos, uno sentía como: ¿aquí qué pasó? Pero cuando uno veía que se iban quitando el cinturón,
Uno decía, Dios, 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 Dios. Esto se calentó. Esto se puso color de hormiga. Nosotros le decimos a los papás en la reunión, no es para que llegue a maltratarlos, ni a insultarlos, ni a golpearlos. Lo que necesitan estos chicos en este momento es un acompañamiento. Juntos como familia revisen, porque el niño no perdió solo la materia. ¿La perdió quién? La familia completa, quien me ha hecho el acompañamiento. Bueno, a algunos les sirve eso, a otros no. Otros llegan de todas maneras con la actitud agresiva a la casa y muy enojados. Pues el Señor no actúa así con nosotros. El Señor todos los días abre sus brazos de amor y de misericordia para con todos nosotros. Y por eso es que este reino de Dios no lo podemos entender nosotros, porque nos gustaría más un Dios justiciero, ¿sí? Como el del Antiguo Testamento. El que pega muere irreversiblemente. Eso nos gustaría ver a nosotros. Pero ¿quién estaría vivo de nosotros si eso fuera así? ¿Quién estaría vivo de nosotros? No, Dios todos los días abre sus brazos por sus misericordias y nos perdona nuestros pecados y nos hace aptos para estar delante de su presencia, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo Jesús. No son nuestros méritos. Entonces, el reino de Dios está construyéndose todos los días a través de su gracia y su fidelidad, a través de su amor. Y por eso nuestra esperanza es todos los días encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Todos los días nos encontramos con Dios. ¿A qué horas? No tiene hora, mis hermanos. Hay gente que dice, no, es que yo estoy en mi devocional. No, es que no es un devocional. No es que voy para el culto. No, no es un culto. Es un estilo de vida relacional con Dios. Que todo lo que usted haga agrade a Dios para construir su reino. ¿Recuerdan? Les dije que mucha gente está con la expectativa de ver al verdadero Jesús y encontrar la verdadera iglesia. ¿Y la verdadera iglesia entonces cuál es? Cuando yo empiezo una verdadera relación con Dios, ahí empieza la iglesia. Ahí empieza la iglesia. Si yo no tengo una buena relación con Dios, no hay iglesia buena. Todas las iglesias tienen dificultad y tienen crisis, porque está construida por humanos con defectos. Pero cuando empiezo una relación con Dios, empiezo a leer la iglesia de manera diferente. Crezcamos entonces en el reino de Dios de 4 maneras. La primera, ayudando a los débiles en la fe. No los deje caídos. No sienta que usted tiene más espiritualidad que otro o eres mejor que otro. No, vamos a ayudar. Lo segundo, vamos a la palabra del Señor para fortalecernos, para entender en ella que Él está trabajando con nosotros hasta formar el carácter y formar la paciencia en nosotros. Un cristiano que no tiene paciencia es un cristiano que no va a crecer. No va a crecer. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía paciencia? Él era contundente y con un carácter fuerte, pero era paciente, porque sus viajes de 3-4 meses misioneros requerían de una persona con paciencia para navegar, para estar sentado, para esperar, alta mar, dificultades de viaje, hambres, tempestades en el alta mar. Tenía que tener una personalidad diferente. Pero cuando defendía la palabra del Señor era alguien contundente, ¿no? Fuerte con su carácter y no doblegaba su fe. Eso es diferente a una persona que no tiene paciencia. ¿El apóstol Pedro tenía paciencia? Al principio no, y eso nos pasa a nosotros. Al principio no tenemos paciencia, pero el Señor va formando ese carácter y esa paciencia en nosotros. Recuerden que al principio hasta cortó oreja y todo. Tremendo, ¿sí? Y si tenemos que matar 2 o 3, hágale, no hay problema. Aquí tenemos las espadas, así dice en un texto, ¿sí? Aquí tenemos las espadas, tranquilos. Entonces, cosas que el Señor va trabajando en el día a día. Después escuchamos al apóstol Pedro diciendo
hijos míos, hijitos míos, ¿sí? Con un concepto diferente. ¿Juan el apóstol era paciente? No. Señor, como no nos recibieron los samaritanos, que caiga fuego del cielo y los consuma. Así dice. El texto lo dice así, literalmente. Y después encontramos escribiendo tremendas cartas sobre el amor, que ustedes escucharon predicaciones hace un mes más o menos, y el Evangelio de Juan, ahí también está el concepto de amor. Entonces, sí hay un trabajo que Dios está haciendo en todos nosotros. El tercero, recibirnos los unos a los otros. Recibirnos. Mis hermanos, a veces nos cuesta dificultad, ¿sí? Nos cuesta dificultad recibir a algunas personas. Pero vamos a abrir nuestro corazón y pidámosle al Señor, Señor, yo tengo dificultad de recibir aquí a esa señora Gabriela o a este señor Alberto, que son muy difíciles, pero los entrego en tus manos para que me ayudes a entender quiénes son ellos, cómo son ellos, y que yo pueda tener aceptación para ellos. Porque entonces, ¿cuándo van a llegar los gentiles a los pies de Cristo? O sea, cuando hago los gentiles, son los que no conocen de Cristo, los que no tienen otra oportunidad, que ese es el cuarto elemento. Cuando ya nosotros hemos entendido nuestra esperanza, brindamos esperanza a otros, y es el cuarto elemento. Cuando yo entiendo mi esperanza, puedo brindar esperanza a otros. Si yo estoy desesperanzado, ¿puedo brindar esperanza? Pensemos que se hundió la lancha y no sé si no nadar yo. De los 15 que están allí, ¿qué hacemos? ¿Me salgo yo o ayuda a salvar los otros? Díganme ustedes qué harían. Entonces dicen, como yo no sé nadar, no sé qué hacer. No, la idea no es esa. La idea es que de los 15 hay que salvar a algunos de ellos. De pronto no podemos salvar a todos 15, pero algunos pueden llegar a la orilla conmigo. Quizás no todos. Quizás no todos. Porque yo les hago una pregunta. ¿Jesús salvó a todos? Tampoco salvó a todos, solamente los que estuvieron dispuestos a hacer las cosas también y caminar con Él. Entonces trabajemos en eso, mis hermanos. A veces en nuestro afán queremos hacer todo, salvar a todos, ayudar a todos y solucionar el problema a todos. Ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús fue hasta donde humanamente alcanzó a hacer. Entonces, trabaja simplemente en el reino, porque el otro se encarga ¿quién? Dios. Pero no le cierre la puerta a los que han de creer. Abra esas puertas, abra su corazón y dispongámonos para Él. Entonces, ¿cuál es el énfasis de hoy? ¿Podemos identificarnos entonces con este reino? ¿Es diferente a lo que nosotros creemos? Yo puedo entrar aquí y decir, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en este momento? ¿Cuántos tal cosa? Y ustedes llegan a sus casas y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No, Señor, vamos a volver nuestra mirada hacia nuevamente ¿a quién? Al Señor. No porque lo otro no se puede hacer, sino que primero aprendemos a vivir en el reino de Dios y con los que el reino de Dios tiene, y luego lo podemos glorificar juntos en un mismo propósito a nuestro buen Dios. Que Él sea el que nos ayude a entender su palabra para caminar en ella de acuerdo a sus propósitos con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.